El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, inició una gira por Europa y América Latina para cabildear votos en favor del reconocimiento de un Estado palestino en la ONU. Visitará República Dominicana, El Salvador y Colombia. Mientras tanto, algo que está pendiente es un acuerdo de reconciliación entre los mismos palestinos. Las dos principales facciones palestinas, Al-Fatah y Hamas, se reunirán en El Cairo con el objetivo de destrabar el acuerdo de reconciliación que firmaron hace 4 meses y que sigue pendiente de aplicación. Al-Fatah fue fundado por Yasser Arafat en 1959 y se unió a la Organización para la Liberación de Palestina en 1968. Sus miembros se refugiaron en Jordania después de la Guerra de los 6 días, donde organizaron revueltas con los militares jordanos durante 1970 y 1971. La invasión israelí de Líbano en 1982 llevó a la dispersión de Al-Fatah a varios países árabes como Túnez, Yemen, Argelia e Irak, pero mantiene varios miembros activos para ataques terroristas. Agrupaciones independientes nacidas de Fatah han perpetrado diversos ataques a partir de la Segunda Intifada, calificados como organización terrorista por Estados Unidos e Israel. Es responsable de al menos 32 ataques entre 2001 y 2007, 10 de ellos suicidas, con un saldo de 130 muertos entre civiles y militares. Hamas nació en 1988 con el impulso revolucionario generado por la Intifada palestina, que comenzó a finales de 1987 y se estableció como uno de los elementos más extremistas del levantamiento. Comenzó a combinar ataques con acciones contra los palestinos moderados, oponiéndose firmemente al proceso de paz que condujo a la creación de la Autoridad Nacional Palestina en mayo de 1994. Tras una serie de enfrentamientos y tensión creciente, en 2007 las organizaciones armadas leales a la Autoridad Nacional Palestina de Hamas en la Franja de Gaza terminaron por expulsar a partidarios de Al-Fatah. Desde entonces, Hamas gobierna la Autoridad Nacional Palestina de la Franja de Gaza, mientras su rival político Al-Fatah mantiene el control de Cisjordania. Hamas y Al-Fatah firmaron un acuerdo de reconciliación con objetivo de formar un gobierno de transición para poner fin a su animosidad que mantiene a los palestinos divididos desde el 2007. La pasada propuesta de Palestina para ser reconocida como miembro 194 de la Asamblea General de la ONU ha hecho que los dos grupos comiencen un nuevo diálogo de unión y paz. Javier Prieto Álvarez, Efecto TV Internacional. Para ampliarnos la visión sobre la importancia de este diálogo de Al-Fatah y Hamas, al teléfono se encuentra la maestra Doris Musalem, experta en asuntos internacionales para Medio Oriente de la UAM Xochimilco en Ciudad de México. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Gracias por tomar nuestra llamada. Le pregunto, ¿será posible que en posibles encuentros o subsecuentes negociaciones veamos un arreglo entre estas facciones palestinas? Sí, claro que sí. En realidad ya la conciliación empezó en mayo, como se dijo recién, ¿sí? Y ya se pusieron, hay un acuerdo para formar un gobierno de unidad para un año más a partir de cuando se hizo la reconciliación, o sea, en mayo próximo. Y hay ya el acuerdo de que, bueno, va a gobernar pues el que gane las elecciones, ¿no? Son elecciones presidenciales y legislativas. Sí. Entonces, sí creo que es muy positivo y muy necesario para avanzar, sobre todo en este momento tan crucial para la causa palestina. Sería romper con esta pues inercia del desune y vencerás. Finalmente, si los palestinos se unen, pues son una sola fuerza para ejercer la presión que ellos están buscando alcanzar y lograr este reconocimiento, no nada más ante la ONU, sino ante la comunidad internacional en general. Pero esto será posible con dos territorios, más bien, un Estado partido en dos territorios alejados, superpuestos uno de otro. Bueno, se tendrá que llegar en las negociaciones con Israel. Se trata de cuando ya se refuerce más la reconciliación, pues tendrá que haber una unidad territorial, como estaba de hecho planteada en los acuerdos de Oslo entre Gaza y Cisjordania. Pero lo importante es la cuestión político-ideológica, que están de acuerdo ambos, tienen la misma finalidad. No hay que olvidar que finalmente lo que persiguen los dos grandes grupos palestinos es poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos. Este asunto se antoja lo más complicado, sobre todo lo que tiene que ver con la capital de lo que será en algún momento dado el Estado palestino. Así es. Bueno, en la cuestión de la capital,
también ahí hay hay un consenso entre las dos partes que la capital del Estado palestino va a ser la parte este de Jerusalén. En eso no hay ninguna diferencia en posición de las dos fuerzas palestinas. Finalmente, maestra, bueno, esto nos arroja mucha luz y seguramente habrá mucha expectación en las posibles semanas que estén por venir en torno a este tema. Su lectura, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué asuntos debemos tener presentes para saber qué rumbo está tomando la historia en este caso? Claro, mire, frente a la negativa de Israel y apoyado por el inminente veto de Estados Unidos al reconocimiento del Estado palestino, en realidad ahora lo importante es que los palestinos con esta iniciativa de presentar ante la ONU el reconocimiento del Estado de Palestina, dio un paso muy importante, fundamental, un paso hacia la internacionalización de su lucha. Es decir, el liderazgo palestino, quien quiera que quede después de estas elecciones del gobierno de unidad, deberá seguir en esta línea de la internacionalización, insistiendo en las resoluciones de Naciones Unidas para poner fin a la ocupación y para crear el Estado independiente y soberano y para el retorno, sobre todo, de los poco más de 7 millones de refugiados palestinos. Claro. Creo que eso es lo más importante, donde los palestinos no se debieran salir de la ONU, y como pasó con el caso de Oslo, y que no se debe volver a aquellas negociaciones en las que tanto insiste, tanto Estados Unidos como Israel, una relación bilateral, negociaciones bilaterales entre Israel y Palestina, porque ese paradigma de negociaciones solamente va a llevar a más desposesión de Palestina. Maestra Doris Musalem, experta en asuntos internacionales para Medio Oriente de la UAM Xochimilco, Ciudad de México. Gracias, esperamos poder contactarla nuevamente más adelante. Cómo no, muchas gracias.